Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Homero Figueroa, quien es vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la Presidencia de la República Dominicana, el DIECOM. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias por la invitación en un programa que yo le doy seguimiento constantemente, así que estamos a tu disposición para dialogar sobre cualquier tema que te interese. Bien, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con las funciones propias de la institución, el área que usted maneja, el DIECOM. Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la Presidencia. ¿Cuáles son las funciones específicas? ¿Cómo se maneja esto a nivel de diferentes, se articula dentro de lo que es la estrategia de la comunicación? Una cosa es la publicidad, otra es la comunicación, otra es la investigación. Hablen un poquito de todo esto. Correcto. Para entender lo que es el DIECOM tenemos que hacer referencia a las dos direcciones que existían antes. Me refiero al DICON anterior, la Dirección General de Comunicación, y a la DIAPE, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica del Poder Ejecutivo. Nosotros decidimos fundir en una sola institución las dos direcciones anteriores porque creemos que gana en coherencia, en agilidad, en flexibilidad y en eficiencia. Y de dos hicimos una. Esta dirección tiene la responsabilidad, como lo indica su nombre, de delinear la estrategia para todo el gobierno y para los principales funcionarios individualmente. Cuando usted dice para todo el gobierno, significa que la meta esencial es que haya una sola, una unificación de criterios en base a una política determinada. Correcto, en términos de la estrategia de comunicación, que haya un mensaje alineado, que haya objetivos definidos para el gobierno como una estructura. Es un esfuerzo titánico porque venimos de cambiar una cultura de compartimentos estancos donde cada ministerio trazaba su estrategia y su política comunicacional. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de integración y de búsqueda de coherencia en el aspecto estratégico. La fusión es importante porque antes se trazaba la estrategia desde una dirección diferente y luego se ejecutaba o aplicaba desde la Dirección General de Comunicación. Ahora esa función está integrada en una sola persona y evidentemente gana en eficiencia, en coherencia y en la capacidad de ejercer liderazgo hacia toda la estructura. El decreto que le da existencia al DIECOM también le da responsabilidad de coordinar todos los departamentos de comunicación de los ministerios y direcciones del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que todo debe ser en consenso con el centro de la estrategia de la comunicación del gobierno. Y esperamos ganar mayor eficiencia y coherencia en el tiempo. Es una tarea que tomará bastante tiempo. Licenciado, hay áreas que nos llaman la atención y es cuando se dice también, por ejemplo, la palabra el speaker. Una de las funciones de este director específico es que nosotros notamos que a veces es el único responsable de hablar por el presidente. Así es. No sus criterios, sino los criterios del presidente. Sí. En este caso, me imagino que cada presidente que tiene su librito y su forma, tenemos un presidente que defiende y que contesta y que valora las redes sociales, comentarios, programas de televisión y responde y da su opinión. En este caso, ¿hasta dónde llega la parte suya en este caso? De cada tema de interés, cuando se va a fijar una posición de Estado, de gobierno, ¿tiene usted que hacer esto? El propio decreto indica los límites del ejercicio de ser el vocero del presidente. El decreto indica que yo soy el vocero del presidente en los temas que el presidente asigne. Y la gente debe entender, como tú dices, que cada presidente tiene su estilo. Estamos trabajando con un presidente que es un excelente comunicador, que es un excelente vocero de su propio gobierno y que entiende la lógica de los nuevos tiempos en materia de comunicación.
por el advenimiento de la tecnología, la comunicación no se interrumpe nunca en nuestros días. Las redes sociales trabajan 24/7 y no es tolerable un presidente sordo, ciego y mudo como imponía la tradición. Y no solamente en la lógica dominicana, sino en la lógica global. Solo basta echar una mirada a los presidentes actuales. Ninguno se puede sustraer del escrutinio público y de la necesaria rendición de cuenta permanente que hay que sostener con la ciudadanía. Dicho esto, mi función entra en los temas puntuales que asigne el presidente y así lo he ejercido hasta ahora. Cuando hay temas específicos donde hay que hacer una declaración oficial del gobierno, es mi responsabilidad. El día a día el presidente lo maneja en sus actos. Las declaraciones oficiales para fijar una posición regularmente sobre temas delicados o conflictivos es mi responsabilidad. Hay una línea muy delgada entre lo que tiene que ver con una gestión, una estrategia de una gestión, a lo que es la política, la parte. Nosotros somos un país de política, de pelota, o sea, aquí todo el mundo opina de todo, pero realmente se vincula mucho una estrategia de comunicación, una campaña, una declaración a la imagen de un candidato, de un presidente o de un partido, de un gobierno, con la del partido. ¿Hay algo de injerencia o de también choca mucho la parte partidaria política con lo que son las estrategias gubernamentales? La verdad es que no, trabajamos realmente, podríamos decir, en una doble dimensión y tenemos una buena relación gobierno-partido. Y hay actores del partido que se sientan en el equipo de toma de decisiones estratégicas porque no es una decisión unilateral o personal. Tenemos espacios aunque de discusión. Hay 2 o 3 que no han entrado ahí. Pero hay una participación muy firme desde las principales autoridades del partido y miembros de su dirección ejecutiva. No tenemos ningún problema en ese aspecto. Bien, le hago la pregunta porque nosotros vemos cuánto a veces afecta a la imagen de un gobierno cuando, por ejemplo, de un partido te dicen, que no me han nombrado. Te dicen a ti. O, por ejemplo, tú encuentras ya precandidatos presidenciales haciendo oposición directa de su propio partido a esto. Entonces tú dices, ven acá, esto no va con la línea, con lo que cómo nosotros luchamos contra esto mismo. Sí, pero hay que entender que esos son procesos naturales y es la expresión de la cultura política tradicional que vamos cambiando poco a poco. ¿Cómo hemos manejado nosotros esas diferencias? Con espíritu democrático, con espíritu tolerante. Este gobierno deja espacio a las opiniones diversas y no hemos enfrentado en ningún momento esas contradicciones porque creemos que todos los dirigentes del partido o ciudadanos tienen el derecho de expresar su opinión, incluso aquellos que son parte del partido oficial, y tenemos que ser respetuosos de ellas. Escuchamos y tomamos las sugerencias y aplicamos lo que podemos. ¿Cómo se nutre de fondos esta dirección? ¿Tiene un presupuesto asignado? Sí. Hay muchas siempre conjeturas y vemos en los medios que si hay mucho presupuesto para esto y a veces la gente no sabe lo que es una estrategia, cree que todo es colocación de publicidad, que son encuestas, monitoreo, medición. ¿Cómo es el componente del presupuesto y cómo se gasta esto? Porque eso hay que explicarlo. Correcto. Sí, mira, hay una dimensión de investigación del presupuesto general, hay una partida que va a investigación. Hay una partida que va a gastos administrativos de la propia dirección. Somos una dirección grande, una estructura importante para atender todas las demandas de los ministerios y direcciones. Hay partidas que van a colocación de medios, la más importante indudablemente. Otras partidas van a la operatividad de la comunicación directa del presidente y de los funcionarios, y también a la realización de eventos. Es muy complejo. La gente siempre se hallará la cifra grande, porque en el gobierno todas las cifras son millonarias. Estamos hablando de un presupuesto extraordinario, pero cuando tú lo comparas con el patrón científico de colocar presupuesto de comunicación,
que se usa en el sector privado, te das cuenta que versus la cantidad general del presupuesto general del Estado, es una cantidad ínfima. Los que hacemos publicidad dicen, pero ven acá, este gobierno tiene un presupuesto muy inferior en materia de publicidad, controla, divide los meses y todo eso, se gana meses en el camino, sí. O sea, todo esto, pero ven acá, y a veces hablábamos de 4.000 millones antes, ahora estamos hablando de 1.000 y pico. No, o sea, más, el 2019, el presupuesto más pequeño de la administración anterior fue de 5.650 millones. Bueno, porque había dos instituciones, estamos hablando de que se fusionaron dos ahora. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en nuestro presupuesto del año anterior rondó los 2.900 y el presupuesto de este año puede terminar en 3.650 millones. Bien. Obviamente, yo le digo a la gente que si fuera por mi visión personal, sería cero, pero usted no puede manejar el gobierno con su visión personal, porque hay que entender también otra función del presupuesto de comunicación de un gobierno. No puede existir una democracia sin un ecosistema de medios independiente y fuerte. Y para nadie es un secreto que desde la pandemia para acá el impacto que han sufrido los medios de comunicación es bastante fuerte por la reducción de la promoción y la publicidad privada. Y el presupuesto público juega un rol de sostén. Y en este gobierno se ha honrado esa visión de que nosotros no colocamos la publicidad, no usamos la publicidad gubernamental como un mecanismo de control de la opinión, sino como un mecanismo de apoyo para que los medios puedan existir y cumplir con su función, que es precisamente la de ser críticos, maduros, prudentes del acontecer nacional. ¿Cuál es su visión de cómo, de esta transición que están dando los medios de comunicación? A veces veo los nuevos estudios, ya tú ves televisión 30%, redes sociales 50, 60%, la prensa escrita con diferencia entre lo que es incidencia, audiencia, todo esto, pero definitivamente hay una transición y hacia las redes sociales. Yo digo que entre lo bueno y lo malo. Lo bueno es que todo el mundo puede opinar, todo el mundo se puede dar a conocer, pero lo malo es que cualquier cosa se puede decir ahí, sea verdad o mentira. Correcto. ¿Cuál es su opinión de esta transición que está dando las comunicaciones globales? Lo primero es que es un proceso evolutivo inevitable. Aquellos que se resisten a aceptar la transición, el cambio en la mezcla de medios que existe en el siglo XXI van a perecer. Hay que aceptar esa evolución y luego hacer un esfuerzo de calificación de los medios que están siendo dominantes. La parte negativa que tú observas de las redes es producto de que no se sigue el rigor profesional, el rigor científico que usa el medio tradicional de prensa para emitir una opinión. Las redes sociales es en tiempo real, es inmediatista y evidentemente no se siguen los pasos necesarios que deben agotarse para transmitir una información. Pero yo digo que a la postre eso es bueno, porque hay que confiar en la capacidad y madurez de las audiencias para saber discriminar entre una información valiosa y una que no lo es. La realidad es que para entender el futuro de los medios tenemos que entender el pasado. Cuando surgió la televisión, se dijo que la radio iba a desaparecer y no fue así. ¿Qué pasó? La radio encontró su verdadero nicho, su espíritu, su personalidad, aquello que la diferenciaba de la televisión. Y ambos medios han sobrevivido hasta ahora. Ahora la discusión es si los medios digitales van a acabar con la prensa escrita. Yo digo, juzgando desde el pasado, que no. La prensa escrita tiene unos valores, impresa. Exactamente, unas calidades y un objetivo que no puede entregar las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales no pueden hacer un análisis de profundidad, pero la prensa escrita sí. El periodismo de investigación. La misma investigación. Correcto. Es natural de la prensa escrita. Entonces yo digo que la evolución va a ser de nicho, va a encontrar su nicho, va a subsistir en su nicho, va a mejorar en ese sentido y van a coexistir todos los medios. Yo no soy catastrofista en cuanto al futuro de los medios.
En el caso de los principales temas que es necesario ver con usted, un gobierno que inició con una crisis, una pandemia en un país que ya tenía muchos problemas. Yo pongo el ejemplo siempre de la reforma fiscal. Nosotros decimos que ya el mes antes de comenzar la pandemia, solo se hablaba del autoendeudamiento que tenía la República Dominicana y que era necesaria una reforma fiscal. Vino una pandemia y nos pudimos endeudar por 15 mil millones de dólares y no hubo problema porque estaban justificados. Pero la pregunta viene porque usted con la parte de la estrategia nos puede ayudar en esto. Este gobierno tiene yo considero una virtud, y es que cuando ha tenido que cambiar determinadas posiciones, dice, estábamos equivocados, cambiamos la visión, o esto no estaba funcionando, nos vamos por aquí. Esa parte a nivel de estrategia no le hace daño a nivel de opinión, o realmente ya el dominicano, la gente entiende que es mejor aceptar cuando tú tienes que cambiar una posición. La verdad es que sí, la novedad de esta decisión es porque la gente no estaba acostumbrado del ejercicio desde el gobierno de una democracia auténtica. ¿Qué es la democracia? La democracia es la decisión tomada por la mayoría y las autoridades electas están ahí en sus posiciones por la voluntad de la mayoría y se deben a ellas. Entonces, un presidente, un gobierno que escuche y rectifique es un gobierno que se acerca más al ideal democrático que un gobierno que piense que no se equivoca nunca. Y los dominicanos hemos sido víctimas a lo largo de la historia de la obcecación, de la terquedad, de la vanidad de presidentes anteriores que se creían infalibles. Entonces nosotros tenemos un espíritu democrático auténtico y sabemos que la democracia es un diálogo permanente entre los gobernantes y los gobernados. Y cuando hablamos de diálogo, es decir y escuchar. Y este gobierno pone en práctica las dos cosas. Entonces yo pienso que esa es una virtud que el pueblo dominicano está evaluando positivamente, y los números lo indican, porque la valoración del presidente de la República y de la gestión son elevadísimas, todas las encuestas certifican esto. Entonces no tenemos por qué cambiar un estilo que hace sentir a la gente cómoda, sabiendo, teniendo la seguridad de que siempre las decisiones desde el poder se tomarán en interés y en consonancia con el colectivo de la sociedad. Y quiero resaltar cuál fue la cualidad diferenciadora que hizo que pudiésemos gestionar la crisis más difícil que la República Dominicana ha presentado en su historia, sin la necesidad de recurrir, como tú dijiste, a una reforma fiscal, y se llama capacidad de gestionar. Este gobierno ha demostrado una habilidad de gestión extraordinaria y se vio en la pandemia con la agilidad con que la República Dominicana, un país pequeño, pudo encontrar cupo en momentos en que las vacunas estaban siendo consumidas en un 80% por los países desarrollados. La República Dominicana se pudo colar en esa lista. Y no solamente conseguir una vacuna, sino conseguir las más importantes. Pero también, licenciado, en muchas áreas la gente percibe que el poder iniciar los procesos de justicia, los procesos de transparencia, la independencia de la justicia, el hecho de hacer todo con los nuevos procedimientos, buscando el cambio que la gente quería, sobre todo en materia de transparencia y de forma de gobernar. Eso puede hacer también que algunos procesos se retrasen. Y tú dices, bueno, nosotros hemos estado muy rápido en esto, pero hay cosas que teníamos que haber hecho y que se han retrasado. La gente no percibe que es porque hemos tratado de gestionar los procesos. La verdad que cuando tú ves a grandes rasgos y evalúas estos 2 años y ves, por ejemplo, el comportamiento de la economía dominicana y sus grandes resultados, una economía que está entre las 10 en el 2021 de mayor crecimiento, una economía que recibió
apenas a un año de la pandemia, inversión extranjera por más de 3.000 millones de dólares. Una economía que presenta las reservas internacionales más altas de la historia, más de 14.000 millones de pesos. Una economía en la que su moneda se está apreciando cuando en el entorno internacional la tendencia de las monedas nacionales es a perder valor. Significa que nosotros hemos gestionado bien, hemos gestionado a tiempo. Hay cosas que se han retrasado, es natural, en todas las administraciones, incluso en aquellas que violaban los procesos de ley. Pero en esta administración hay un compromiso firme con seguir los procedimientos de manera adecuada. Creemos que las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y si hay que invertir tiempo para hacerlas, hay que invertirlo, porque sale muy cara la prisa improvisadora en materia económica y en materia de resultados. Hay otros casos que vemos también. Usted mencionó el área de la educación. Dar clase en medio de una pandemia. O sea, oigan bien, dar clase, buscar la vuelta de gestionar la educación sin que se suspenda en medio de una pandemia. Se hizo de tripa corazón para poder hacer esto. Bien, mal, se hizo. Dimos clases. Hay diferentes opiniones al respecto. Háblenos de ese proceso de la educación, una parte tan importante que todo inicia con un cambio de un 4% de la educación, en vez de 4.000 millones de pesos en el Congreso, en el completivo. Lo primero es que tenemos que evaluar desde que nosotros iniciamos en el 2020 y encontramos el país, como tú dices, en una pandemia. Y debimos enfrentar el reto de organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin tener un plan, porque la administración anterior no dejó nada sobre el escritorio, nada quedó preparado. Y lo hicimos en tiempo récord, y lo hicimos con extraordinaria creatividad reconocida por los organismos internacionales. Como no podíamos optar por la presencialidad, llevar los estudiantes a las aulas, decidimos llevar la escuela a la casa. ¿Y cómo? Bueno, utilizando los medios, la televisión, la radio, los folletos, el internet, hasta el WhatsApp, las redes sociales, e integramos un programa de educación a distancia que indudablemente tuvo unos resultados extraordinarios en términos de mantener a nuestros niños en un proceso educativo, vamos a decir, hasta mejor que lo normal. Hoy, ya con el tiempo transcurrido y algunos estudios realizados, podemos decir que ha sido evaluado positivamente. ¿Cuál era el reto? El reto era mantener a los niños en un proceso educativo y no retroceder. ¿Qué dicen los estudios con respecto a esa experiencia de la educación a distancia? El Banco Mundial acaba de publicar un estudio y la conclusión es: la educación no retrocedió en los años de la pandemia. El resultado de enseñanza-aprendizaje del 2020 al 2021 fue similar a los resultados anteriores. Eso es un gran triunfo. Luego vino el reto, ya todavía con el virus contagiando a ciudadanos, de abrir las escuelas y la presencialidad. Y lo logramos, y recuerda, no hubo un solo caso. No hubo que cerrar masivamente escuelas por contagio. Pudimos controlar la salud de los niños y que vivieran un año escolar normal. Y ahora se debate. Pero ahora el tema lo vemos con que problemas que ya ustedes tenían. Yo recuerdo que se está tratando de modificar la ley del 25% de las escuelas de hace un año y pico en el Congreso. Y ahora que se aprobó la ley especial que resolvió lo que el presidente denominó el nudo legal. Nosotros hicimos un evento con toda la prensa en el Palacio Nacional para compartir la realidad de las 700 y pico de escuelas que encontramos
totalmente paralizadas. Y se clasificó las razones por las que estaban paralizadas. Y la gente debe entender que eso fue un total desastre, que nosotros estamos corrigiendo. Hay unas 200 escuelas en proceso de terminación porque ya pudimos reordenar aquel desorden que encontramos. ¿Y cómo se clasifica ese desorden? Bueno, adelantos a ingenieros que nunca iniciaron la escuela y desaparecieron. Presupuestos destinados a escuelas que tenían problemas legales en los solares donde se iba a construir la escuela. ¿Y cómo usted va a continuar una construcción cuando el lugar donde usted está construyendo está en una litis legal? Proyectos de escuelas que no habían identificado el solar para ser construida. ¿Y se llegó a ejecutar el dinero? Eso, claro, en muchísimos casos. Escuelas que se inició su construcción y que excedieron su presupuesto y excedieron el 25% de adenda que permite la ley. Nosotros que somos... ¿Eso fue lo que ustedes resolvieron primero? Claro, con la ley, para poder inyectar nuevo presupuesto a esas escuelas que estaban sobrepasadas y continuar su proceso de construcción. Que te digo a ti, como lo hemos hecho con todo, vamos a tener éxito construyendo todos esos proyectos. Hay un porcentaje de estas escuelas que no se van a hacer en el mismo lugar porque no respondían a una planificación coherente de la necesidad de un plantel ahí. Bueno, se van a movilizar a otras zonas. Ese es un reto importante, pero que vamos a emprender. Y la gente debe entender que es una herencia del pasado que estamos resolviendo. Vamos a poder, como gobierno, como país, darle educación a esos niños, porque también hay un tema. La población estudiantil crece anualmente. Así es. Y eso se llama el crecimiento, creo que vegetativo, no de la economía, sino de lo natural. Son más los que entran que los que se gradúan. También parece que hay una migración de los colegios privados, con los cierres de algunos colegios privados, hacia el sistema público. Tendrán, con esto de colocar los muchachos en algunos colegios privados pagados por el gobierno dominicano, los que no encontraron cupo, se podrá suplir esta necesidad, y creo que también buscando aulas alquiladas en otros casos, se va a poder suplir la necesidad. Así es, el lunes 19 inicia la docencia. Así como en estos 2 años hemos iniciado la docencia y hemos cumplido con el calendario escolar sin sobresaltos, nosotros tenemos la capacidad de gestionar todos estos retos producto de una situación especial, porque esos colegios privados que albergaban esas decenas de miles de niños, ¿qué pasó con ellos? Pasaron por una pandemia y fueron golpeados por esa realidad y tuvieron que cerrar sus puertas. ¿Y cuál es el refugio de esos padres? Bueno, la educación pública, y tenemos una sobredemanda que tenemos que responder. Y como tú lo has dicho, tenemos una diversidad de herramientas para responder a ella. Se están adecuando espacios en planteles ya existentes para ampliar la cantidad de aulas. Se están alquilando estructuras para convertirlas en aulas. Y se está estableciendo un programa especial de transferencia de fondos a colegios privados para que habiliten los espacios suficientes para albergar a todos los niños que están demandando educación. Ningún niño se dejará atrás en esta administración en materia educativa. El presidente Abinader, en su visita a Washington, vemos una comunicación, un trato, se nota el buen trato hacia la República Dominicana, las buenas relaciones con nuestro presidente. Háblenos un poquito de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, de qué se habló en este viaje, de qué temas principales. Se ha dicho que de todos los temas, principalmente el tema migratorio, pero denos un poquito de detalle si es que tenemos tantos problemas con nuestros queridos americanos. Bueno, la verdad es que tenemos una fuerte relación con los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que es uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana. Cuando analizamos las cifras de nuestras exportaciones, vemos que en un alto porcentaje
su destino es los Estados Unidos. Lo mismo decir con los procesos comerciales de importación. Entonces, somos países socios en el interés del progreso económico mutuo, y esto que se ve con el presidente Abinader es un reconocimiento del cumplimiento de la agenda interna, que es de satisfacción de todos los países que desean también una evolución de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad presente y futura. Te puedo mencionar los logros del presidente al nombrar, al designar un ministerio público independiente. Es algo bien visto por la comunidad internacional, porque eso robustece la seguridad jurídica de un país. Cuando usted sabe que hay un ministerio público que no responde a una llamada. Pero nos van a ayudar, por ejemplo, en el caso de los americanos, nos van a ayudar a resolver el tema de la migración haitiana y de la crisis de ese país. ¿O van a ayudar a ese país? Porque esa es una forma que ellos pueden ayudarnos a nosotros. Bueno, el presidente Abinader ha sido constante en todos los foros internacionales, en todas sus visitas, en plantear la necesidad de que la comunidad internacional tome responsabilidad ante un reto para la seguridad nacional de la República Dominicana, pero también para la seguridad hemisférica y la seguridad de los Estados Unidos. Todas las naciones del hemisferio tienen responsabilidad o son corresponsables en ayudar a restablecer la seguridad interna en el vecino país de Haití y de influir para que este país se enrumbe por la construcción de una institucionalidad democrática que le dé respuesta a sus ciudadanos. El presidente lleva eso en agenda, lo plantea en las reuniones bilaterales, en las reuniones multilaterales y públicas, y lo seguirá haciendo hasta conseguir el objetivo. Bien, cuando usted menciona los temas de la justicia independiente, la gente está muy conforme, y la comunidad internacional, por lo que usted dice también, con respecto a esto. Del caso de ustedes. Pero no solo por eso. Hay que decir que además del Ministerio Público Independiente, la escogencia de una Cámara de Cuentas también independiente, distante de la influencia política, negando la tradición de elección de Cámara de Cuentas de amigos para buscar protección. El presidente Abinader escoge un ministerio público que no depende de su voluntad, permite la escogencia de una Cámara de Cuentas que también fue escogida sin influencia del Ejecutivo, una Junta Central Electoral también escogida por consenso y que representa un espíritu de independencia. Es el conjunto de cambios institucionales que mandan un mensaje de la madurez democrática que ha alcanzado la República Dominicana. Tenemos que sentirnos orgullosos y reconocer ese esfuerzo de desprendimiento, porque era necesario que viniese un presidente con la voluntad de quitarse poder, porque la tradición era de acumulación de poder. ¿Y qué hacía eso? Entorpecer la evolución institucional de la República Dominicana, porque todas las instituciones respondían a la voluntad de un individuo o de un pequeño grupo. Eso se acabó en la República Dominicana. Bien, hay un tema que yo creo que es fundamental, que usted habló del buen desempeño y el manejo de la macroeconomía en esta gestión, y eso lo reconocemos todos, pero realmente el mundo vive hoy un proceso de inflación importante, aumento de los precios, y el gobierno ha establecido una serie de políticas para poder luchar contra esto. Algunas de carácter macroeconómico, hay mucha gente que no la entiende porque no impactan directamente su bolsillo, lo que es crecimiento y todo esto. Pero háblenos un poquito del manejo del plan de manejar y sobre todo de las políticas sociales, que son muchas, para poder trabajar y combatir el tema de la inflación. Mira, ese es otro coletazo, hijo de la crisis que desató la pandemia. La pandemia comienza como una crisis de salud, continúa convirtiéndose en una crisis económica con este coletazo de la inflación global que ha impactado indudablemente todos los precios en la República Dominicana. Pero al día de hoy es otra área y otro problema que el gobierno dominicano puede reivindicar como otro éxito de gestión. Para nadie es un secreto las cifras de inflación
que estamos viendo en países europeos, en los Estados Unidos, en diferentes países del mundo. Cuando trazamos el promedio de la inflación global o la inflación europea o la inflación norteamericana, que en algunos meses ha alcanzado hasta más de un 8%, vemos que la República Dominicana, que tiene una inflación interanual actualmente de un 9.2%, ha capeado con éxito el temporal inflacionario. Los expertos coinciden en que si no se hubiesen tomado las diferentes medidas que se han tomado para frenar ese impacto de la inflación, podríamos estar hablando en la República Dominicana de una inflación de un 15%. Ese es otro éxito. En estas últimas semanas han venido cediendo precios de productos fundamentales para los ciudadanos. Por ejemplo, el acero en la industria de la construcción ha bajado hasta 10,000 pesos sus precios. El aceite ha bajado en porcentaje importante, los huevos, el salami, diversidad de productos que componen la canasta básica dominicana han bajado de precio, y esos productos del portafolio de políticas públicas que de una manera ágil el gobierno ha puesto sobre la mesa. Variables como financiar, subsidiar los fertilizantes. Eso ha impactado mucho a los productores porque permite mantener una estabilidad en sus costos y por ende no transferir los aumentos internacionales de los fertilizantes a los productos que utilizan estos componentes. El financiamiento a tasa cero a los productores, miles de millones de pesos con 0% de interés, permite que la producción dominicana se dinamice, tenga el financiamiento a cero costo de interés, ¿verdad? Para mencionarte otro, los subsidios a las importaciones del trigo, del maíz, ayuda a frenar los aumentos de precios de esta materia prima. Al mismo arroz se le dieron 100 pesos a la exactamente. Y sobre todo la discutida ley que eliminaba los aranceles a algunos productos también ha contribuido a este esfuerzo que hoy vemos, que está manifestándose en un presupuesto familiar que cada día será más holgado porque los precios van a ceder. Vamos a tener, así como tuvimos éxito con la pandemia, como tuvimos éxito con la reactivación económica, vamos a tener éxito frenando la inflación. Bien, hay un tema, porque sabemos que al final los que vemos las encuestas saben los temas que los dominicanos se sienten satisfechos, los que todavía entienden que son problemas globales, que están, como es el mismo de la inflación y de los precios, y los temas que todavía la gente no está conforme. Ese esfuerzo del gobierno en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y la delincuencia, un país donde se comete un feminicidio y se le pega algo como que es una delincuencia, le pega a las estadísticas del gobierno. Es un tema complejo. Háblenos de ese caso que preocupa tanto a los dominicanos y marca tanto la gestión de ustedes hoy. Bueno, tú recuerdas que tuvimos hace unos meses una situación crítica, una preocupación muy profunda de la ciudadanía con esta variable de la seguridad, y esto hizo que el gobierno tomara una serie de medidas como establecer el patrullaje mixto conjunto entre la policía y miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, ya a lo largo de todas las semanas que han pasado hemos visto el resultado de esa decisión, y es que tenemos muchas semanas experimentando una gran tranquilidad. No quiere decir que han desaparecido estos fenómenos, pero las estadísticas que por primera vez en la República Dominicana se están midiendo de manera científica y profesional muestran una reducción en todas las variables de los actos delincuenciales. ¿Y no será que el problema era peor lo que ustedes encontraron, lo que ustedes creían que iban a poder resolver? Obviamente este es un país que tiene una deuda acumulada amplísima en todos los diferentes problemas. Las administraciones pasadas no pueden reivindicar la solución de un solo problema. O sea, este gobierno ha heredado todos los problemas y lo está enfrentando al mismo tiempo a todos. En materia de seguridad, hemos escogido el frente de la transformación de la Policía Nacional, que es el principal instrumento para brindar
la seguridad ciudadana. Y debe reconocerse que esta administración es la que más lejos ha ido en esa materia. Hemos nombrado a un comisionado para esa transformación, o sea, a un responsable con una comisión para desarrollar un plan de reforma que esperamos termine en su primera etapa en los 2 años que quedan, para transformar ese instrumento y convertir a esa policía que por tradición, por herencia, había sido una policía para la gobernanza, en una policía para garantizar la seguridad ciudadana. Yo pienso que también en esa área podemos reivindicar muchos éxitos, además de que hemos dignificado la posición policial. Hemos hecho 2 aumentos de salario, hemos dotado a la policía con seguro y estamos realmente protegiendo a los agentes, porque creemos que aquellos que viven en inseguridad no pueden brindar seguridad. Hay casos y temas buenos, uno dice, se portó bien la inversión extranjera en este momento de crisis con respecto a nuestro país. De las remesas no nos podemos quejar. Yo creo que nos dio un espaldarazo cuando más lo necesitábamos. Pero hay 2 sectores que yo creo que no podemos detallarlos todos, pero que quiero saber su posición de cómo se siente con respecto a la economía, que son el turismo y el tema de la zona franca. 2 sectores tan importantes porque nos representan empleo, nos representan moneda dura, muchos dólares para mantener una economía que hoy en otras condiciones la gente ni se imagina dónde estaría si no contáramos con esos niveles de estabilidad, sobre todo de remesas, dólares, turismo y zona franca. Háblenos de cómo se sienten ustedes con estos sectores. Realmente muy satisfechos, los resultados hablan por sí solos. Te voy a recordar al inicio de la pandemia, cuando el presidente se desplazaba constantemente por las zonas hoteleras de la República Dominicana, y tú recuerdas que se le criticaba esa atención permanente que el presidente daba en doble vía a la pandemia y también al turismo, al sector turismo, y la gente no entendía qué buscaba el presidente. Nosotros sabemos, y todos los dominicanos deben estar conscientes, que el turismo es la locomotora que arrastra toda la economía, porque la agricultura está encadenada a nuestro turismo. El cliente principal de nuestro sector agropecuario son esos 6 millones de visitantes que anualmente llegan a consumir nuestro producto, que esos productores venden al sector hotelero. Entonces, para reactivar la producción agropecuaria, para reactivar la producción de la industria que sirve al sector turístico, para reactivar el empleo, era importante proteger a la industria sin chimenea, que es la variable fundamental de nuestra economía. Y a lo largo de los meses se fue notando la diferencia de esa atención personal que el presidente de la República puso. El éxito es tan grande que la Organización Mundial del Turismo reconoce a la República Dominicana como el país número 1 en recuperación del turismo. Pudimos reactivarlo totalmente a unos niveles tales que desde el mes de julio el turismo dominicano está rompiendo récord de visitas mensuales. Esperamos más de 7 millones de visitantes este año, y cuando uno mira hacia atrás y ve al 2020, 100% cerrados los hoteles, y mira este 2021, no puede pronunciar otra palabra que no sea un milagro del trabajo, de la creatividad y de la previsión. Y las exportaciones zona franca ni hablar. Tú recuerdas que líderes del pasado habían matizado el tema o nombrado el tema de la zona franca como un tema liquidado del pasado, que ya... Cambio de modelo. Sí, que estaba muerto, que había que cambiar el modelo. Bueno, pues el modelo de zona franca le está dando 200,000 empleos a la República Dominicana, un nivel histórico, y las exportaciones en dólares extraordinarias, un 34% de crecimiento, un sector fundamental de nuestra economía. Bien. ¿Qué usted le diría a un grupo de dominicanos que dicen que el presidente ya debe de hablar de reelección? No se ha conversado esto todavía de ya
de si el presidente se va a decidir a esto y hasta si usted sería parte de ese proceso? Bueno, el presidente y todo el gobierno está concentrado en trabajar por solucionar o encaminar la solución de todos los problemas nacionales. No hay mejor oferta para un candidato o un gobierno que no sea una gran gestión. Entonces, la preocupación fundamental está en gobernar. Y el propio presidente ha dicho en entrevistas públicas que ha dado que todavía no ha establecido una posición, que oportunamente él le comunicará al país su decisión y nosotros estamos a la espera. Mientras nos toca trabajar. Pero esa gestión, usted que tiene los datos de valoración de todo esto, la gente la percibe por lo que veo. Yo te puedo compartir que el pueblo dominicano, cuando se le pregunta con respecto a la posibilidad de una repostulación y una posible reelección del presidente de la República, está de acuerdo en un 60% en el día de hoy. No hay duda que los indicadores y los números el presidente los tiene de sobra. Y bien, también el partido oficial. Bien, vamos a agradecer al licenciado Homero Figueroa, vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental de la Presidencia, su participación con nosotros hoy en Síntesis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, espero que te haya gustado el programa que has hecho conmigo y que dé paso a otras invitaciones. Gracias. A ustedes por su audiencia, nos vemos en otra edición de Síntesis.